Muchísimas gracias, Belén. Muchas gracias a los responsables del museo, a los responsables de la asociación, al público. En realidad, Belén y los organizadores de la Asociación de Jóvenes Investigadores saben que me he sumado al carro de estas jornadas precisamente porque necesitaba estar aquí. Hay una serie de nombres, entre los cuales están mis amigos de la Complutense, Juan Carlos Ruiz Souza, Noelia, Azucena, la propia Belén, gente en el programa que comparten conmigo el máster de Ciencias de las Religiones de la Pablo de la Vite, como son Elena Muñiz Grijalvo o Juanma Cortés Copete, Fernando Gul, que ha sido fuente de inspiración precisamente para este libro que citaba Belén sobre la angustia de Abraham, Antonio de Diego, gente con la que llevo muchos años colaborando y los amigos y colaboradores de los Laboratorios de Religiones Comparadas que me han acompañado desde Sevilla. Por lo tanto, entiendo esto como un acto de necesaria puesta en común de determinadas cosas. Yo me encuentro muy cómodo en esta sesión inaugural porque me gusta mucho más a estas alturas de mi vida abarcar que apretar. Por lo tanto, lo que voy a hacer es en unos escasos minutos que voy a robar de vuestro tiempo, pues simplemente explicar qué sentido tiene un título como Naturalidad de los estudios de religiones comparadas, que parece una traducción mala de Google, pero simplemente es porque hay un guiño ahí a una serie de títulos típicamente semíticos y muy específicamente árabes, que muchas veces la primera palabra de un título, la primera palabra de una frase, lo que significa es todo lo que contiene el libro en general. Por lo tanto, no empieza la frase por el sujeto, sino que empieza por el atributo. Por lo tanto, decir naturalidad de los estudios de religiones comparadas significa que lo más natural es estudiar las religiones comparadas, de un modo comparado, ¿no? Por lo tanto, ese es el sentido en el que voy a emplear este breve tiempo. Primero lo voy a hacer con una cierta complejidad y luego con una gran simplificación, simplemente para ver que las cosas se pueden abordar desde los dos sistemas y yo creo que tienen el mismo sentido, ¿no? Para empezar, me encuentro muy cómodo, por lo que decía antes, con una sociedad de jóvenes investigadores de ciencias de las religiones, sobre todo por la parte de jóvenes, porque venía hablando el otro día hablando con mis compañeros del Observatorio de Religiones Comparadas y decían, bueno, nosotros al llamarnos Observatorio de Religiones Comparadas hemos sido mucho más pragmáticos que esta gente que pretende ser jóvenes no sé cuánto tiempo, pero en una segunda vuelta de razonamiento me he dado cuenta que es algo que con los años he ido acumulando una cierta sabiduría sobre determinadas cosas y yo creo que lo más alto que yo he alcanzado desde el punto de vista intelectual es a darme cuenta de que los jóvenes cada vez tenemos más años, así que no es una cosa que sea un impedimento de los jóvenes investigadores que podemos llamarnos así el resto de nuestras vidas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en la investigación hay que mantener la juventud. ¿Y qué implica en la investigación la juventud? Pues la audacia, incluso el entrar como un elefante por una cacharrería, si hiciera falta, aprender a que los años te pueden enseñar a ordenar las cosas. Pero es que lo que es aplicable precisamente a una labor de investigación es también aplicable a determinados temas que nosotros hemos entendido como codificados desde siempre, pero resulta que se ordenan con el tiempo. Por lo tanto, en esta breve trayectoria que quiero hacer sobre 4 o 5 ideas, quiero alcanzar precisamente el punto en que defiendo en ese libro La angustia de Abraham, que las cosas se ordenan a posteriori, que las narraciones son siempre retrospectivas, que toda la idea que tenemos nosotros de un cierto terrorismo en religión, en arte, en civilización, en historia cultural, en realidad es un constructo sobre la marcha, ¿de acuerdo? En primer término quería empezar por lo complejo. Yo hace ya varios años, Alejandro Colete, que viene de filosofía, lo sabe, me vuelco mucho más hacia el estudio de la filosofía, porque entiendo que las ciencias han emanado de la filosofía. Veníamos hablando en el coche que hay un momento en el siglo XVIII y XIX, muy fuertemente en el XIX, en que las ciencias como tal se desgajan de la filosofía, pero la filosofía era el intento de comprensión general del mundo. Y había una fase experimental, una fase reflexiva, pero solo a finales del XIX, solo con el auge del positivismo, se menospreció el sentido de la humanidad como foco científico y se inauguró eso que hoy día en términos filosóficos se llama la filosofía analítica y que parece que no tiene en cuenta nada más que lo que tengo por delante, que es esa idea del positivismo, el positus del latín, lo que tengo delante es lo único que me ocupa, pero las cosas que tenemos delante vienen de algo, van hacia algo y tienen algo a los alrededores. Por lo tanto, como primera aproximación es errónea pensar que podemos ser positivistas en determinadas cosas, ¿no? Segunda idea,
En filosofía decía que me siento muy cómodo ahora estudiando, leyendo cosas de filosofía, porque desde ahí es cuando podemos comprender nuestras propias especialidades, ¿no? El filósofo tiene una cosa que yo echo de menos en el resto de las humanidades, y es una obsesión por cuartear primeramente de qué estamos hablando. Es decir, ellos mantienen muy bien, muy clara la diferencia entre lo ontológico y lo epistemológico. Es decir, ¿qué es lo ontológico? El ser, la existencia, las cosas en sí. ¿Qué es lo epistemológico? El modo en que nos acercamos a ella. No debemos confundir esas dos cosas. Muchas veces nosotros confundimos. Yo me acerco al estudio del Islam y veo que la gente confunde las formas en que hemos comprendido determinadas fuentes religiosas con las fuentes en sí, de tal manera que hasta se canonizan determinados procesos narrativos. Una cosa muy curiosa que es común en muchos procesos de sistemas religiosos. Por lo tanto, el ser, lo ontológico, el conocimiento, lo epistemológico. Pero ahí hay algo que es fundamental mantener en relación con lo que decía antes de la filosofía analítica. Dentro de lo ontológico puede haber un acercamiento a las cosas objetivas o subjetivas. Si yo me pregunto por la esencia de un micrófono, de una manzana o de una cortina, ahí hay un acercamiento objetivo. Pero si me pregunto por el sentido del dolor, por el sentido de la angustia, ahí hay subjetivo. Cuando me pregunto por la esencia de las cosas, también hay una parcela subjetiva. Bien, pues en la epistemología ocurre exactamente lo mismo. Si yo busco mis formas de conocimiento y lo que quiero es conocer cómo cae una manzana y de ahí ir derivando una serie de razonamientos científicos, a lo mejor tengo un acercamiento a las fuentes del conocimiento objetiva. Pero si el objeto de estudio no depende de algo tan positivo, sino que depende de cómo lo percibimos, es subjetivo. Bien, la historia de las religiones, las ciencias de las religiones como disciplina en general, epistemológicamente pueden ser objetivas, aunque su ontología sea subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el sentido de una religión no es una manzana, una cortina, un micrófono, es algo demasiado etéreo, demasiado sometido a las leyes del cambio, tanto histórico como personalista, si queremos, ¿no? Pero nuestro acercamiento puede ser objetivo. Lo que ocurre es que en las ciencias humanas, el equivalente a la objetividad en las ciencias analíticas, yo tendería a decir, ya lo dijo Jean-Baptiste Vico hace muchísimo tiempo, y lo repitió Auerbach y un historiador nuestro, maldito en todos los foros en los que lo he presentado, Américo Castro, también lo repitió, que el equivalente no positivista de la objetividad científica es la honradez. Yo pongo por delante una serie de apreciaciones y digo, miren, esto es especulación, esto lo tengo desde el punto de vista personal, esto es lo que estoy leyendo, pero amigo, lo que estoy leyendo está sometido a tal. Es decir, el estudio de las ciencias de la religión puede ser objetivo, entre paréntesis, honrado, aunque su objeto de estudio sea algo completamente subjetivo. Porque yo me puedo preguntar, ¿por qué es Dios? A mis alumnos siempre le hago la misma broma de mañana vamos a demostrar la existencia de Dios, así que no faltéis. Entonces, claro, la gente viene y dice, no, porque hay un no o un sí, por favor, porque acabo de venir de la iglesia, de la mezquita y de la sinagoga y me lo están diciendo. Por lo tanto, fíjense la cantidad de ámbitos posibles de todo esto. Bien, claro que existe Dios, como existe la honradez, que decía antes, como existe la patria, como existe el amor a tu hijo pequeño. Hay determinadas cosas que ontológicamente pueden ser subjetivas, pero yo puedo acercarme a ellas objetivamente. El problema de lo que decía Kant, de el neopositivismo, el objetivismo radical, es pensar que solamente lo que tengo delante, solamente lo que puedo percibir es lo que puedo describir. Esa idea del primer Wittgenstein, que de lo que no se puede hablar o comprender, mejor no hablar, es un absurdo. Lo dijo él también, incluso al final de su vida. Claro que se puede hablar, de hecho se debe hablar. Para eso existen todas estas cosas que llamamos sintagmas, porque las cosas se ponen en su sintaxis. Las palabras no significan lo que significaban etéreamente y teóricamente, sino aplicadas a un contexto. Epistemología, ontología, objetividad, subjetividad. Pero las ciencias de las religiones estudian unos fenómenos en movimiento histórico. Yo siempre planteo, y es la idea fuerza del libro de Abraham, que intentar plasmar la historia, porque evidentemente escribir historia, eso es una narración, y la narración está sometida a las presiones y a los vientos de mi tiempo, pero está sometida también a las presiones y a los vientos del tiempo que estoy describiendo. Por lo tanto, y esa es la imagen que yo siempre utilizo en ese libro, intentar narrar honradamente la historia es como tratar de hacer la fotografía de un caballo a galope cuando tú vas galopando en otro caballo. El presente frente al pasado. Entonces, lo lógico es que esa foto salga movida. Bien, pues aceptemos que las
historias del pasado van a salir movidas. No juguemos a la taxonomía, no juguemos al ingeniero en casa de decir que esto es así porque así vienen los archivos, porque la historia está en los archivos. En los archivos hay muchas cosas, y sobre todo hay muchas cosas que se quedaron fuera de los archivos. La memoria. Yo tengo un amigo que está recopilando testimonios de supervivientes todavía de la Guerra Civil Española, y dice que ahí está la historia. Digo, la historia, yo recuerdo las historias de mi abuela, que murió con 103 años de la Guerra Civil, y no tenía nada que ver con las historias de su propia hermana, absolutamente nada que ver. La memoria también es un músculo, la memoria se adecúa a los tiempos, a los intereses, no digamos ya a los tiempos en los que se vive. Por lo tanto, contar ahora una historia que se produjo en 1936-39 ya ha sido sometida a unos procesos de cambio. Por lo tanto, no juguemos a la objetividad de los testimonios. A lo que quiero llegar es a que la historia, y la historia de la ciencia de las religiones va a ser importantísima porque las religiones son entidades en movimiento, va a ser fundamental. Por lo tanto, la historia, la historiología en tanto que buscar los mecanismos de la historia, la historiografía en tanto que buscar unas fuentes adecuadas, pero las fuentes adecuadas, lo que decía yo siempre sobre los archivos, si nosotros ahora mismo se para el tiempo en la Tierra y queremos saber la historia de Andalucía y la única fuente que tenemos es el archivo del ABC o bien el archivo del país, me van a dar dos historias diferentes. Por lo tanto, lo que contiene un archivo habrá que someterlo también a determinados juicios de lesa humanidad, por decirlo de alguna manera, de que ahí hay seres humanos detrás, ¿no? En la historia va a intervenir otra cosa, que es la filología, porque yo me acerco a una serie de lenguas que no son exactamente las que yo puedo manejar o no son los niveles de los que yo puedo manejar. Si yo leo ahora el Corán, no es evidentemente el árabe que se maneja ahora mismo. Por lo tanto, las lenguas no se pueden fijar de una vez para siempre, lo que yo decía antes de la morfología frente a la sintaxis. A mí me gusta mucho poner en comparación el Walter Benjamin de The Task of Translation, la tarea de traducir, con su réplica, Daniel Boyarin, The Task of Untranslation. Tan laborioso es traducir como no traducir. Y pongo un ejemplo. El ejemplo célebre que en mi campo es casi creacionista, ¿no? El Juan Damasceno, que en torno al año 750 habla del Islam. Si yo ahora meto en internet Islam, Juan Damasceno, me aparece que Juan Damasceno es la primera persona que describe el Islam. Pero si yo voy a Juan Damasceno no aparece la palabra Islam. ¿Por qué hemos decidido que Juan Damasceno habla del Islam? Porque hemos traducido. ¿Y qué hemos traducido? Pues hemos traducido una palabra que en griego se llama threskeia y que efectivamente hoy día en griego significa religión. Ah, muy bien. Entonces, como habla de religión y habla de los ismaelitas, pues ahí tenemos el Islam. Ya, pero threskeia en la época de Juan Damasceno no significaba religión. Significaba el celo, la cabeza dura. Entonces, está hablando de los cabezones del desierto. Y hemos decidido que los cabezones del desierto es una religión constituida en el año 750. Y a partir de ahí va a construirse toda una narración en torno al Islam, porque hemos decidido traducir. Por eso decía que a veces es bueno traducir, pero otras veces no traduzcamos, porque ahí no está todavía el objeto de estudio que nosotros queremos ver, ¿no? Decía lo de la filología, pero yo, por ejemplo, que me he formado como arabista, yo provengo del mundo hebreo antes del árabe. Yo llegué al árabe a través del hebreo. Y la primera vez que me enfrenté a una traducción de un texto coránico, yo ya había traducido antes el Cantar de los Cantares, o los Salmos, o el Éxodo, o el Génesis, que era... Empezábamos en el Éxodo, de hecho, porque es un hebreo más sistematizado, o más claro. Guadalupe lo sabrá mucho mejor que yo. Es más sencillo traducir el Éxodo porque parece que está más estructurada la frase a las normas que yo entiendo hoy como de la gramática hebrea. Es más simple, dicho con todo el sentido positivo que pueda. Por cierto, el Corán también es muy simple. La gente que dice, ahora no, es muy difícil traducir el Corán. El Corán es muy fácil de traducir. Si hay algo que está retraducido 20 veces y el diccionario de todos los países, ese es el Corán. Lo más difícil es traducir el sentido oculto de una crítica literaria hoy en un periódico egipcio. Eso sí que es difícil, porque ahí hay demasiadas cosas puestas en conexión. Bien, pues, cuando yo empecé a estudiar el árabe coránico, me di cuenta de que la mayor parte de las raíces, la mayor parte de los conceptos, la mayor parte de los protagonistas ya los había traducido cuando estaba estudiando hebreo. Por lo tanto, la propia naturalidad, la propia vida mía me estaba llevando a que tenía que ser natural comparar las religiones que estaba trabajando, a que tenía que ser natural emplear varias lenguas, a que tenía que ser natural
emplear métodos como los que he ido nombrando, que si la epistemología, la ontología, la historiografía, la historiología. Es decir, por resumirlo en un modo simple antes de pasar a la simplificación final, si alguien va a dedicarse al estudio de las ciencias de las religiones, tiene que hacerlo con mucho cuidado. Eso es lo único que hay que hacerlo. Es decir, tenemos que tener en cuenta que el refrán dice que quien mucho abarca, poco aprieta. Pero, ojo, el refrán no te explica que es mejor. O sea que eso lo hemos decidido después cuando hemos empezado a pedir sexenios y hemos visto que no se prima lo abarcable, sino lo apretable. Pero bueno, yo ya tengo una edad en que me puedo permitir decir que lo importante es lo contrario, llegar desde el abanico abierto al abanico cerrado, porque si no, caemos en una gran insatisfacción laboral que ataca, yo creo, a un montón de colegas nuestros, y hablo a gente de muchísimas especialidades, y es que yo soy el que más sabe de este plato de Al-Hakam II. No tengo ni idea de Al-Hakam II ni de otros platos, pero este plato lo clava. Es decir, es imposible hacer eso, porque hay que comparar con otra serie de cosas, ¿no? Por eso decía que lo lógico es las religiones comparadas. En el año 88, 89, 90, yo estuve en el Cairo, en la Facultad Dar al-Ulum, que es la Facultad de Teología, estudiando una asignatura que se llamaba precisamente Al-Tiyan al-Muqarana. Al-Tiyan al-Muqarana es las religiones comparadas. ¿Y cómo comparábamos las religiones en el Cairo, en la Facultad de Dar al-Ulum? Pues decían, esto verde es Islam, esto rojo es judaísmo y esto azul es cristianismo. Y no tienen nada que ver una cosa con la otra. De hecho, esta primera anula las dos anteriores y se acabó. Ese era el sistema de aprendizaje. Un sistema de aprendizaje que lo hemos podido aplicar en otras muchas universidades. Pero es que hace unos meses invité a un señor que vi, claro, ahora con internet podemos localizar a gente de tu misma alma investigadora en la otra punta del mundo, y localicé a un señor en una universidad perdida de Turquía que hacía religiones comparadas y que tenía un libro precioso, o por lo menos en el título y en el abstract, en el resumen, sobre comparación entre salmos, pasajes bíblicos, pasajes evangélicos y versículos del Corán. Entonces lo invité a dar una charla y el tipo en el primer minuto de la charla dijo: yo soy experto en religiones comparadas, he comparado los salmos, los evangelios y el Corán y he llegado a una conclusión. Se parecen, tienen la misma narrativa porque Dios inspiró las tres cosas en épocas diferentes y idiomas diferentes. Es una interpretación. Por lo tanto, partimos aquello que decíamos, lo objetivo y lo subjetivo. Cuando una persona se acerca al mundo de los religiosos, ya no está tratando simplemente un proceso histórico, está tratando una cuestión que está marcada por la fe. Ahí entra a saco la fenomenología. Ya el Islam, el judaísmo, el cristianismo no es el Islam, el judaísmo, el cristianismo, ese objeto que todos lo vemos igual, no. Es un fenómeno distinto para cada uno de nosotros. Si yo recuerdo los rezos de mi abuela cuando era pequeñito y tal y cual, y 30 años después se meten con el cristianismo, se están metiendo con aquellos rezos que mi abuela tal. Por mucho que yo sea ateo, hay algo que me une fenomenológicamente con eso que están criticando. Por lo tanto, decía lo del estudio con cuidado. Este señor no comparaba, este señor contrastaba, este señor no se ocupaba de las zonas intermedias. Cualquiera que lea los evangelios apócrifos está leyendo ya el Corán, pero eso no gusta ni a los que vienen de un sistema religioso ni a los que vienen de otro sistema religioso, ¿de acuerdo? En el libro ese de Abraham yo empleo la expresión que decía antes, la narración retrospectiva. Empleo la expresión la simbiosis cultural, en el mismo sentido en que empleaba el título este de naturalidad de los estudios de religiones comparadas, como declaración de principios. La simbiosis cultural es un término tomado, yo creo que hemos hablado del libro de Wasserstrom en alguna otra ocasión para la tesis. Stephen Wasserstrom habla de que, y hace una imagen que a mí me parece ilustrativa y se la explico mucho a mis alumnos, habla de cómo en el año 300 aproximadamente los sistemas religiosos de Oriente Medio, cualquiera que fuera su color, pero abarcados en dos grandes tonalidades desde el presente, que son judaísmo y cristianismo, entran en un túnel. Y en el año 800, no un minuto antes ni un minuto después, él dice, en el año 800 salen tres. Es como un juego de magia. Han entrado dos y salen tres. ¿Por qué emplea la imagen del túnel? Porque no ha entrado nada más que esas dos. Y solamente han salido tres. No hay orificios por el túnel, no hay un sol que le esté dando. Nosotros, a la sombra de la historia está pasando algo. Se están macerando dos religiones y están produciendo tres. ¿Significa eso que alguna de ellas es más joven que las anteriores? ¿Significa que alguna de ellas es herejía de las anteriores? No.
Yo puedo explicar que el Islam es una herejía del judeocristianismo del mismo modo que puedo explicar que el judaísmo y el cristianismo actual son una herejía del Islam, porque el Islam en realidad es el monoteísmo desde el principio, sin entrar en consideraciones de última hora del pueblo elegido, idioma hebreo, que en realidad no es tan antiguo como parece, o sin entrar en consideraciones sobre la paternidad de Dios, que son innovaciones de última hora, y sin embargo yo considero que es antes que el Islam. Por lo tanto, la historia, la praxis, la dogmática, la fenomenología van a entrar a una especie de, iba a decir polifonía, pero no es polifonía, es cacofonía de estudios, porque cada uno va a tener su versión. Entonces, ¿cómo podemos tener esa soberbia de decir, yo te voy a explicar exactamente lo que es el Islam? Pondré por delante unos elementos de juicio y a partir de ahí intentaremos ver a qué conclusiones llegamos, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha resultado realmente ilustrativo, lo sabe Belén y lo sabe muy bien Juan Carlos, que nos conocemos desde el año 97 en Siria, que hay cosas que engañan menos que otras. Y el arte, por ejemplo, es difícil. Se puede trastocar, se puede retocar, pero el sentido de palimpsesto, de texto en cambio permanente que se tiene a lo largo de la historia en determinados sistemas religiosos no es lo mismo que una fachada parlante, como tú citas y estudias también, ¿no? Cuando Pence, en el libro se llama La conquista invisible, plantea una serie de continuidades artísticas en Oriente Medio que no se corresponden con la idea que tenemos de cae el telón, sube el telón y van todos vestidos de otra manera. Yo creo que son muy ilustrativos, por lo tanto busquemos herramientas alrededor de nuestras propias especialidades, porque del contraste es como precisamente encontramos la dimensión de los objetos, ¿no? A mí me gusta mucho la imagen que siempre emplea Ortega y Gasset sobre el género de las salvaciones. De hecho, yo un libro lo publiqué precisamente, Salvaciones Orientales, que decía que la salvación es un género a medio camino entre el estudio científico y el ensayo, que vas creando una estructura para que el lector vuelque ahí su conocimiento y la forma resultante la provoque el propio pensamiento del lector. Entonces, pongamos los límites suficientes como para que dentro caiga toda la imaginación del lector, porque yo creo que las palabras creatividad, las palabras imaginación se han alejado hace demasiado tiempo de las ciencias humanas y sociales y creo que deben volver, porque todo estudio es siempre creativo, porque todo estudio es siempre de autor. A mí me llama la atención que tengamos que hablar de cine de autor o literatura de autor cuando yo pensé que cada película, cada libro tenía detrás un autor, pero parece que no, parece que detrás lo que tiene es una escuela o un dogma, ¿no? Bien, yo voy a terminar, decía, por la simplificación. Hay dos formas, dos únicas formas, desde mi punto de vista, y estoy abierto a que la gente me diga, pues ya he encontrado una tercera. Solamente hay dos formas para abordar un objeto de estudio, en este caso, para mí, muy especialmente la ciencia de las religiones. El explorador y el alpinista. Son las dos simplificaciones de lo anterior, ¿no? El alpinismo es, las dos son loables actividades, por cierto, pero el alpinismo sabe que quiere coronar una cima, sabe perfectamente el punto al que quiere llegar y lo único que tiene que hacer es no caerse, utilizar todas las fuentes que tenga a su alrededor o anterior para las últimas herramientas para que haga un poquito de menos frío según va subiendo y te hagas menos daño al caerte según vas bajando, pero sabes perfectamente hacia dónde vas. Y lo otro es el explorador. El explorador tiene que mapear, como se dice ahora, tiene que trazar los mapas de una cuestión. Tú lo único que sabes es que llegas allí y a partir de ese momento se abre una vegetación exuberante y tú tienes que abrirte paso con un machete o no y ir diciendo por dónde has ido pasando. Yo me acuerdo que una vez en mi vida intenté ser completamente objetivo y positivista, que fue cuando iban a nacer mi primera hija y me dijo el médico, mira, esto es muy sencillo, en el momento que tenga una contracción, tú haces una hojita con un cuadrado tal y cual y pones aquí tal, cronometras y cuando la siguiente cotación tenga lugar, calculas el tiempo y según se vaya reduciendo, entonces me acuerdo que mi mujer dijo, tengo una cotación, espérate, cuadradito y cuando estaba escribiendo el tiempo aproximado, dice, tengo otra, y espera, y tengo otra, entonces tiré la hoja y cogimos el coche y nos fuimos al medio. Por lo tanto, eso es el explorador. Oye, me tengo que adaptar. Si yo tengo que adaptar el método, digo, no, te quedas quieta y no tengas más contracciones porque te estoy diciendo que hay que esperar. Bien, pues la vida, la historia se presenta así. Yo tengo que adaptarme a las cosas. A mí me llena, insisto, de orgullo estar con gente joven que se acerca a las ciencias de las religiones precisamente como ciencias, partiendo de que hay un acercamiento objetivo a una cierta subjetividad. Yo creo que hay que animar a la gente a explorar y hay que aprovechar los mapas anteriores, pero tener la capacidad creativa
y la humildad investigadora suficiente como para saber que nuestros propios mapas servirán el tiempo en que llegue uno nuevo. Así que muchísimas gracias y bienvenidos todos.